Y preguntarle sobre el papel que viene jugando el Poder Judicial en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que se ha vivido en América Latina con los llamados golpes judiciales que buscan, pues, de alguna manera debilitar o incluso derrocar gobiernos progresistas. En este sentido, preguntarle, presidente, porque la ponencia de la ministra Lenia Batres ha documentado que entre 2019 y 2023, es decir, ni siquiera en los 6 años de su gobierno, se han echado abajo 74 reformas y también 74 leyes que tienen que ver con la transformación del país. En ese contexto, recordar que algunas de estas reformas que se han echado abajo son, por ejemplo, el Plan B. Esto ocurrió en 2023 cuando la ministra Norma Piña ya asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Plan B implicaba muchas leyes que se reformaban, entre otras cosas, para impedir que instituciones como el Instituto Nacional Electoral fueran capturadas por personajes como Lorenzo Córdoba Vianello, quien ya se quitó la máscara desde hace tiempo, como aliado de Claudio X González Guajardo, incluso fue el único orador de la Marea Rosa el 18 de febrero de este año, que ya también ese movimiento, pues todos lo sabíamos, pero ya se quitó la máscara de a quién pertenece y a qué intereses responde. Otro tema que falló el año pasado la Suprema Corte para echar abajo es la prisión preventiva oficiosa en términos fiscales. En ese sentido, recordar que lo que se buscaba es sobre todo impedir las llamadas factureras, pero otros delitos de los que se conocen como de cuello blanco. En ese caso, el tema de la prisión preventiva para los factureros, pues buscaba que dejaran de lavar dinero para el crimen organizado y también que dejaran de dañar las finanzas del Estado mexicano, porque muchas de estas factureras se utilizan para no pagar impuestos, para la evasión de impuestos. Otro tema importante es que echaron abajo también el decreto presidencial que usted había emitido para considerar las obras de infraestructura como asuntos de interés público y de seguridad nacional, para evitar justamente que organizaciones de carácter o de corte político como son Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, ambas encabezadas por Claudio X González Guajardo, pues siguieran impidiendo a través de esta colusión con jueces, magistrados y ministros que les otorgaban estos amparos que se desarrollara pues toda esta infraestructura importante como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, etcétera. Pues la gente sabe a todo lo que se opusieron estos grupos de intereses creados. Ya en un tema mucho más dramático o terrible, 2 ministros echaron abajo la ley de la industria eléctrica, ¿no? Ya en el colmo de las cosas, en contra de no solo su administración, sino sobre todo de las decisiones que toma el legislativo. Y en ese contexto también recordar que el 23 de agosto del año pasado se llegó al extremo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto en el cual pues pedía su destitución, presidente. Quizá ya muchos lo olvidaron, pero este proyecto buscaba destituirlo por argumentar que se había violado un amparo, una cosa así. Finalmente él retiró este proyecto y no pasó a mayores, pero ahí estaba pues la intención de por lo menos amagar. Entonces preguntarle, presidente, ¿qué lecciones le quedan al pueblo de México con este tipo de poder judicial que tenemos y sobre todo con el papel que ha venido jugando en contra de la Cuarta Transformación, con lo que se conoce, así se ha estudiado jurídicamente, como la guerra judicial o el lawfare? Mire, hace falta la reforma al Poder Judicial y hace falta continuar con el proceso de transformación del país. Es que
estábamos en franca decadencia. El gobierno estaba tomado por una minoría, que eran los que mandaban en México. Formalmente actuaba el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el INE, el Tribunal Electoral, pero era pura pantalla. Los que mandaban eran los de la oligarquía, los potentados. ¿Quién mandaba en la Secretaría del Trabajo? Pues el sector empresarial. No todos, porque hay que diferenciar. Pero sí era el Grupo México. Ellos llegaron a expulsar del país al dirigente sindical minero. Ellos colocaron al subsecretario de la Secretaría del Trabajo y luego ese subsecretario llegó a ser secretario de la Secretaría del Trabajo. Pero así todo, los presidentes. El caso de Zedillo, que privatiza, entrega los ferrocarriles nacionales, 150 años de historia, y termina su gobierno y se va a trabajar de asesor con la empresa que se benefició con la privatización de los ferrocarriles, una empresa extranjera. Y así todos. Imagínense si no iban a tomar el Poder Judicial. Si estoy hablando de secretarios, si estoy hablando de presidentes, del caso de García Luna, el responsable de la seguridad en franca, abierta alianza con la delincuencia organizada. Claro que se metieron a controlar, a subordinar, a supeditar el Poder Judicial y se olvidaron de sus funciones sustanciales. El gobierno se olvidó que tenía que procurar el bienestar del pueblo, tenía que velar por la economía popular, tenían que dedicarse a crear empleos, a mejorar los salarios,
a garantizar el derecho del pueblo a la salud, a la educación, a la seguridad social. Todo eso pasó a segundo plano. El gobierno se convirtió en un comité al servicio, lo he dicho muchas veces, de una minoría rapaz. Entonces, ¿qué pasó con el Poder Judicial? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Fue parte de una negociación desde Salinas. Les empezaron a dar a una organización política conservadora todo el Poder Judicial. Es una moneda de cambio, es un acuerdo general. Como el llamado Pacto por México, que fue pacto contra México. También no se puede generalizar, pero sí tomaron todo. Secuestraron las instituciones, las pusieron al servicio de intereses particulares. Del pueblo no existía, no estaba convocado, convidado, era otra cosa. El pueblo nada más lo volteaban a ver cuando había elecciones para legitimar el régimen antidemocrático y de corrupción. Por eso hablaban de democracia, decía Krause, sin adjetivo. ¿Qué es la democracia sin adjetivo? Para ellos es kratos sin demos, es poder sin pueblo, un mecanismo para cumplir con las formas y llenar el expediente, como lo hacía Porfirio Díaz. Nunca en el porfiriato se dejaron de hacer elecciones, nunca. Eso sí, se sabía de antemano quién iba a ganar. Pero se cuidaban las formas, aunque se violaba el fondo. Entonces, eso es lo que pasa en cuanto al poder judicial y hay que reformarlo, hay que seguir luchando. Yo creo que una propuesta, no la única, ni es un asunto fácil, es un asunto complejo, porque tiene que ver con la formación. Fueron 36 años de un modelo
no solo antipopular, entreguista, sino de un modelo que elevó a rango supremo el individualismo, el egoísmo, el materialismo. Bueno, se trató de borrar todo lo relacionado con la justicia social, que fue el principal logro de la Revolución Mexicana, de la revolución más importante en el mundo en cuanto al cumplimiento de demandas sociales. La soberanía, llegaron estos pseudointelectuales, alcahuetes, a decir que era un concepto anacrónico. Quitaron el civismo, la ética, decretaron el fin de la historia. ¿Para qué vas a estar reconociendo lo que hizo Hidalgo? Al contrario, hasta financiaban películas en contra de Hidalgo. ¿Qué no quitaron el retrato principal, la pintura principal del presidente Juárez de Los Pinos? Los desfiles del 20 de noviembre para recordar la gesta revolucionaria, o los del día 16, se dejaron de hacer o se convirtieron en desfiles deportivos. Solo faltó que se presentaran, yo creo que en algunos casos sí lo hicieron, carros alegóricos como si fuese carnaval. Creo que hasta hubo un desfile o dos de una marca de refresco. ¿Cómo se le llama al refresco? La botella, aguas. Eso. Pero yo digo refresco, pero ¿cómo? ¿Agua qué? Mineralizada. Agua embotellada. Sí. Un maestro me decía que eran aguas puercas, pero digo, eso es otra cosa. Lo que no tengo duda es que lo mejor son las aguas de fruta de temporada. Una jarra de naranja, una jarra de papaya, la piña, es saludable. Y hay una cosa que también es muy importante, cuesta menos. Bueno, regresando a tu planteamiento, pues eso es lo que está sucediendo. Decía que yo propongo que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que los elige el pueblo, porque la gente tiene un instinto certero
El pueblo es inteligente y desde luego que se equivoca menos que los oligarcas, porque esos pues no se equivocan, porque esos lo que quieren es tener un poder judicial a su servicio. Y tiene que haber un poder judicial al servicio del pueblo. Entonces, sí ayuda que el pueblo elija y recordar que ya se llevó a cabo eso en la época de la República Restaurada, en la Constitución del 57 quedó establecido, era vigente el que se eligiera a jueces, a los ministros de la Corte, magistrados, de manera indirecta, pero eran electos. Y eso desapareció. Entonces, eso ayuda